Sí, señora. Gracias, profe. Bueno, buenos días. Damos inicio a la clase del día de hoy, 5 de agosto. Vamos a trabajar la asignatura de geometría. Para ello deben escribir la competencia y los contenidos de este tercer periodo. Vamos a trabajar polígonos, poliedros, área de polígonos y descomposición de figuras. ¿Sí? Entonces, voy a llamar a asistencia, ¿listo? Céspedes Riveros, John Jairo. Chaparro Méndez, Dubán Santiago. Chaustre Parra, Jonathan Yesid. Clavijo Hernández, Joaquín Santiago. Cortés Cruz, Heidi Marcela. Cortés Cruz, Luisa Fernanda. Dimas Espinosa, Samuel. Dueñas, Luisa Fernanda. Echeverría Garzón, Giancarlo. García López, Nicolás Edith. Garzón Castañeda, Nicolás. Hincapié Pardo, Derian David. López Robles, David Santiago. Presente. Martínez García Valentina. Martínez Méndez, Ashley Viviana. Presente. Matías Beltrán, Joan Steven, perdón. Mejía Areiza, Laura Daniela, ¿no? Mira Huérfano, María Alejandra. Presente. Olarte Gallo, Omar. Olaya Pedraza, Jesús Manuel. Pavón, Otavo, Luis Alejandro. Padilla Botía, Paula Sofía. Presente. Parada Soto, María Fernanda. Ah, porque ya no podemos sentar bien. Laura, hazme un favor y cierra el No puedo micrófono. seguir. Parada Soto, María Fernanda. Listo. Pedraza Lozano, Janer Steven. Piragua, Afanador Alan. Bueno, ese tiene excusa. Reyes Vargas, Alejandro. Presente, profe. Listo. Rojas González, Arley Jean-Pierre. Torres Basallo, Wilson, Andrés. Velázquez Gómez, Jamie Yurani. Presente. Listo. Yepes Estrada Zulay. Presente, profe. Bueno, chicos, ¿ya están terminando lo que está en amarillo en la pantalla de ustedes? Voy en contenidos. Sí, señora. Bueno, entonces los espero unos minuticos más y para empezar la guía. Mientras tanto, les voy a enviar la guía por WhatsApp. ¿Listo? Profe, una pregunta. Lo de geometría ¿está en la misma guía de matemáticas o es otra guía extra? Es otra guía que se trabaja y se envió a los que tienen la guía impresa, ya se les envió la guía impresa. ¿No la han mandado? Espera, miro. Profe, ¿dónde pusiste lo amarillo donde dice contenidos? ¿Toca escribirlo también?
Profe, tú no has mandado nada de geometría. Profe, Listo, profe, acabé de copiar. profe, Qué pena con ustedes, es que me desconectó una llamada. ¿Listo? profe, tú no has mandado nada de geometría. Por eso, David, que la voy a enviar, solo que me desconectó una Mm, llamada. Bueno, él les tuvo que haber llegado ya al correo no, perdón, al WhatsApp, ya la guía como PDF y la guía como imagen. ¿Listo? Ya yo mismo, ya les voy a presentar la guía. Sí, profe, a mí ya me llegó. Ah, profe. Listo, chicos, quisiera preguntarles, ¿todavía no han podido conectarse por el grupo, por el correo institucional? No, señora, a mí no Mm, me invitó, no, me dice que la contraseña es errónea. Bueno, voy a pedir el favor al profesor que si les colabora con una clase en donde se puedan conectar con él para que el correo institucional empiece a funcionar, porque ustedes no pueden acceder a muchas cosas sin el correo, ¿sí? O sea, se pierden de varias cosas. ¿Listo? yo ya estoy Bueno, con el chicos. correo, profe, eso es re fácil. Sí, Solo, pero es, solo la profe mandó eso en el grupo, el correo y la contraseña, y eso es fácil. Uno solo se mete a cuenta, escribe el correo y la contraseña y pum, ya tiene su correo institucional. listo. Bueno, David, préstame atención. Regálame tiempo mientras yo explico la guía y luego tú levantas la mano para hacer alguna pregunta. ¿Listo? Listo. En la pantalla de ustedes aparece la guía número 1 para este tercer periodo. Se titula Polígonos y Poliedros. Vamos a hacer la actividad de vivencia el día de hoy. Dice, los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y sus ángulos interiores resultan iguales. Esto quiere decir que todos los lados miden lo mismo, al igual que los ángulos que forman las uniones de segmentos. Los polígonos irregulares son aquellos en los que sus lados o sus ángulos internos no son iguales, es decir, no tienen congruencia entre sí. Congruencia quiere decir eh, las que son iguales. Por ejemplo, un polígono es una figura geométrica como un triángulo. Vamos a mostrar un triángulo de aquí abajito de la guía. ¿Sí? Por ejemplo, este cuadrado o esta parte del cuadrado de la figura que tiene las sombrillas, ¿sí?
Esta figura geométrica no es un cuadrado porque tiene sus lados diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que sus lados miden diferente, por lo tanto es un rectángulo. Un polígono es una figura como el cuadrado, como el rectángulo, como el triángulo, como el trapecio, como el hexágono, el pentágono, ¿sí? Esas figuras que vimos antes, ustedes vieron en la guía anterior los cuadriláteros y los triángulos, ¿cierto? En la primera guía de matemáticas que tenía involucrada la geometría. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este punto? Este punto es el de la vivencia. Les estoy diciendo cuáles son los irregulares y cuáles son los regulares. Los regulares que todos sus lados son iguales y sus ángulos internos también. Y los irregulares son aquellos que tienen todos sus ángulos internos no iguales y sus lados tampoco. Entonces, en este ejemplo que está acá, en esta tablita que está acá, vamos a contar el número de lados, ¿sí? Que tiene cada figura. Esta no me deja escribir acá encima. Voy a recortar esta imagen y la voy a llevar a una pizarra porque aquí no me deja trabajar encima del archivo. Una de las ventajas de conectarse con su correo institucional es que ustedes pueden acceder de una vez. Solo hay 2 personas, 3 personas conectadas con el correo institucional o un correo Gmail. ¿Listo? Entonces, esta ventana que se está abriendo acá es la pizarra. Entonces, en ella vamos a trabajar la primera parte. Esta es la primera actividad de la guía, ¿sí? Deben colocar el número de ángulos internos y el número de lados. Entonces, ahora voy acá. Esta figura, por ejemplo, de aquí hasta acá hay un lado, ¿sí? Profe, ¿cómo accedo a la pizarra ya que tengo el correo institucional? A ellos ya les mandé un mensaje, debe haberles llegado un mensaje de texto por la mensajería de acá de la clase. Mensajes de llamada. Y ahí está el enlace. Ahí dice Profe, compartido un archivo ya, señor. profesora, no estoy escuchando bien, así que me voy a salir y me voy a volver a entrar para escuchar mejor, Listo, porque no estoy escuchando así listo, bien. listo. Bueno, entonces, esta figura, como les decía, es un polígono, pero tenemos que clasificarlos en regulares o irregulares. Los irregulares son los que tienen una forma que no es la conocida como el pentágono, como el hexágono, como el cuadrado, como el rectángulo o como el triángulo, sino que son figuras diferentes. Por ejemplo, vamos a contar el número de... ¿Quién me corrió la pizarra? ¿Quién lo está corriendo? Si se conectan a la pizarra, pero no me vayan a desbaratar lo que estamos haciendo, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasó, profe? Ah, Al- Alguien más estaba trabajando en la pizarra en ese momento y lo siento, profe, yo traté desconfiguró. de buscar, pero se me traba todo el celular. Tengo que ponerlo de lado así para mirar en cómo hacerlo de pizarra y cuando pongo la pizarra no puedo escuchar ni nada. Entonces es que el ancho de banda de tu celular no alcanza. Pero bueno, no importa. Mira la pantalla entonces nomás y no intentes la pizarra, ¿vale? Bueno. Y Alejandra, ¿por qué está compartiendo pantalla? Mm, yo no les quité esas opciones a ustedes. Listo ya. ¿Ustedes ahí ven mi pantalla? No. ¿O sí? No, señora. Yo no, profe, no, todavía no.
Ahora sí. No. Ahora Ya, sí, ahora sí, profe. ¿cierto? Sí, profesora. Listo. Bueno, chicos, Y ahora ya sí. igual les quité la opción de compartir pantalla para que no cometan esa, o sea, no haya esa situación nuevamente. Listo. Aquí, ¿cuántos lados tiene esta figura? Entonces, un lado es de esta esquina a esta esquina, ¿sí? Entonces lo voy a hacer con esta. Aquí hay un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados, seis lados y siete lados. Entonces, ¿cuántos lados tiene la figura que estamos viendo en la pantalla? De este lado. Número 7 lados. ¿Listo? ¿Y cuántos ángulos tiene? Entonces, recuerden que un ángulo es el que se forma al unir dos segmentos o dos lados. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Por favor, cuéntenlos y me cuentan cuántos ángulos tiene internos. 7. 7. 7 ángulos. ¿Listo? Ahora, ¿sabe alguno 7 cómo se lados. llama una figura de 7 lados? ¿Cómo se llama? Septihexágono. No, heptágono. Hepta de 7. Heptágono. Ahora, esta figura geométrica que ustedes tienen ahí, ¿es una figura que es de la forma regular o de la que ustedes conocen o es una forma irregular? Ay, profe, qué pena, me tocó volver a entrar porque mi papá me Irregular. llamó, profe. Qué pena, Sí, profe. chicos, cuando se salgan y vuelvan y se conecten, porfa, no interrumpan la clase, solo se conectan y continúan, ¿listo? O me envían un mensaje aquí por el chat de acá, que yo ahí mismo me sale el mensaje en la pantalla, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cómo se llama Bueno, esta profe. figura que está aquí? ¿Es un polígono regular o irregular? ¿Qué creen ustedes? Irregular. Regular, Irregular. profe. Regular. Es irregular, correcto. Ahora aquí, vaya pensándolo, yo les voy a preguntar. Entonces vamos a hacerle preguntas a ustedes. Están aquí. Alejandra, mira, contéstame cuántos lados y cuántos ángulos y cómo se llamaría la figura que continúa ahí. Y voy con Alejandro Reyes, la tercera, David Santiago López, la cuarta, y Ashley Martínez, la quinta. ¿Listo? Entonces vamos. Segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, en la segunda, al estudiante que le dije, abre su micrófono y me dice, Profe, el lado tiene 6. figura tiene 6 lados, ¿sí? ¿Cuántos ángulos tiene? 4. 6. 6 ángulos también. ¿Y cómo se llama una figura de 6 lados? ¿Alguno sabe? Regular. No, estoy diciendo cómo se llama una figura de 6 lados. Recuerden que tenemos un triángulo que es de 3 lados, un cuadrilátero que es de 4 lados, ¿sí? Un pentágono que es de 5 lados, un hexágono que es de 6, un hectágono que es de 7, un octágono que es de 8, un noneágono que es de 9, ¿sí? 5 lados. No ¿Cuántos alcancé a lados escuchar. tiene? La figura tiene ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. ¿Listo? Sí, 6 pero ángulos, ¿cómo se dice con 5? pentágono. ¿Hexágono? Ah, no, Pentágono. pentágono. ¿Listo? Entonces a la persona que le pregunté, al estudiante que le pregunté, ¿cómo se diría esta figura? Como, ¿cuántos lados tiene? Como tiene 6, ¿cómo sería su nombre? Le pregunté a Alejandra, ¿cierto? Sí, profe.
Alejandra, esta figura se llamaría un hexágono. ¿Listo? Ahora, Ok, profe. Alejandra, ¿cómo sería esta figura? ¿Es un polígono regular o irregular? ¿Irregular? Irregular, correcto. Irregular. ¿Listo? Ahora voy con Alejandro, ¿cierto? Es el que sigue. ¿Sí, Alejandro? Alejandro o Julián. ¿Conmigo, profe? Listo. Ah, ok. Alejandro, ¿esta figura cuántos lados tiene? 4. 4 lados. ¿Listo? ¿Cuántos ángulos? Por dentro también tiene 4, profe. 4 ángulos, correcto. ¿Y cómo se llamaría esta figura? ¿Lo recuerdas? Lo vimos en la guía anterior, bueno, en la primera guía de geometría. ¿Cuadrilátero o no, profe? Cuadrilátero, correcto. ¿Listo? Esta es O sea, esta es profe, la de ¿me esta quedó figura. bien? Sí, Ah, pensaba que me había quedado mal, profe. no, sí, 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 está bien. Vamos, creo que queda muy grande así. Queda mejor así, ¿cierto? Ahora, esta figura, Alejandro, ¿es regular o irregular? ¿Regular, ¿Tú qué profe? dices? No, también es irregular porque no todos sus lados ¿También es miden igual. irregular? Ajá. Ah, ok, profe. Ok, Cuando ya. sus Lo lados tendré en miden cuenta. igual, se llama una figura regular. Cuando sus lados no miden igual, se llama una figura irregular. Nos vamos con este que le correspondía a qué estudiante. Venga, miramos. Hola. A David. Listo, David. ¿Cuántos lados tiene esta figura? 5, 5 lados. ¿Cuántos ángulos internos tiene? 5, ¿Listo? Ángulos tiene tilde, no lo estoy colocando por rapidez. ¿Listo? ¿Y cómo se llamaría esta figura de 5 lados? pentágono, Pentágono. Ahora, ¿esto es una figura regular o irregular? regular, Regular porque sus lados tienen la misma medida. ¿Listo? Es una figura regular. ¿Listo? Y nos vamos con la última figura que le correspondía. Espere, yo miro aquí en el Samuel Dimas. Dime. Profe, ¿le puedo mandar la guía de matemáticas y por tarde? ¿Cómo, ¿Cómo, Samuel, que no te entendí? Si le puedo mandar hoy la guía de matemáticas por la tarde. Sí, Samuel. Esa clase de preguntas me la hacen por chat y yo les voy contestando. ¿Listo? solo tenemos plazo Santiago, para hasta el la otro guía. viernes. Hasta el otro jueves. ¿Listo? De hoy en 8 días. Listo, me sigue Ashley Viviana. Esta figura, ¿cuántos lados tiene? 4. Tiene 4 lados. ¿Cuántos ángulos internos tiene? 4. Esta figura, ¿cómo se llama? Cuadrilátero. Cuadrilátero. Pero además de eso, nosotros la conocemos con un nombre específico. ¿Algunos lo recuerdan? ¿Esta figura cómo se llama? Rombo. Un rombo, correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá ahora? ¿Este es un polígono regular o irregular, Ashley? Regular. Regular. ¿Listo? ¿Qué acabamos de hacer? Solucionar la primera actividad de nuestra guía, ¿cierto? Aquí está la primera actividad de nuestra guía. Ahora nos vamos con la segunda. Entonces les muestro la pantalla nuevamente en la guía y les muestro el segundo punto. Entonces, aquí tienen esta guía. Si tienen la posibilidad de imprimirla, pueden imprimirla, recortar y pegar para poder desarrollarla. En esta los que no tienen la posibilidad de recortar y
deben hacer los dibujitos porque necesitan estas fichas para crear las formas, ¿sí? Entonces aquí tengo estas formas, vienen desde la letra, bueno, vienen nombradas con diferentes letras. ¿Y cuál es la idea? Formar una figura como esta. Entonces aquí tienen ya ubicadas unas de las fichas de arriba, tienen que ubicar las otras y formar esta figura. Esto es como una tortuga. Además de eso, deben formar dos figuras más, es decir, forman esta tortuga y forman dos figuras más. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a ver si les encuentro el chat del estudiante que ya lo hizo. Voy a ver si está acá. El que ya lo hizo debe ser de otro grado, ¿no? Claro, vamos a ver cómo le quedó a este estudiante. A ver si está ahí. No, esto es matemáticas. Hay un estudiante creo que es una niña, que ya me hizo. Mm, ¿Será que es esta? Profe, hay poquitos estudiantes. Sí, señorita. No, esta no es. Mm. Quiero mostrarles la que ya hicieron. Acá tampoco la han hecho. Acá tampoco. Ahora no la encontré. Bueno, hay un estudiante que me hizo una culebra. Esto ya es de ayer. Bueno, me hicieron una culebra y me hicieron una jirafa con estas gráficas. No sé si fue acá. Creo que sí es acá. Acá está. Están viendo en sus pantallas, ¿cierto? Esta imagen. Esta imagen es con las fichas que ustedes tienen que hacer. Entonces ella hizo acá un dinosaurio y hizo un reno. Entonces ustedes tienen que hacer figuras como estas, recortando y pegando fichas. Profe, déjalo quieto a un lado un momentico. No, porque no me van a hacer las mismas. No, señor. ¿Listo? Solamente era para Copia. mostrarles. No me van a hacer las mismas. No, no, señor. ¿Listo? Entonces ustedes hacen las de ustedes. Listo, bro. ¿Listo? O sea que Ahora, si uno quiere hacer una tortuga con las fichas, uno Profe, puede hacer ahí una dice forma tortuga con tres las fichas. figuras, entonces se puede utilizar la tortuga, claro, que la es de una tortuga el es ejemplo. una. La tortuga es Claro, una y claro. te faltarían dos más. ¿Listo? O sea, todos pueden hacer la tortuga y faltarían dos más. ¿Listo? Sí. La Hacen ficha. la figura, toman la foto, ya utilizan ahora, la desbaratan, hacen la otra figura, toman la foto, ¿sí? Así lo hacen para tomar las tres fotos de la evidencia. ¿Listo? En el colegio, en la institución educativa rural Vanguardia, hay un proyecto que se llama Guardianes Dulces de la Reserva Vanguardia. Me están llegando muy tarde a clase. Este proyecto se viene trabajando desde el año 2016 más o menos, hace como 4 años, 4 o 5 años.
Lo inició una profesora que ya no nos acompaña, que ya se fue al cielo. Se llamaba Diana. Uy, Ella inició el proyecto con nosotros. Se sí. llama Guardianes. La idea del proyecto es la conservación de una de las especies endémicas de la región, más específicamente de ahí, de nuestra reserva Vanguardia. Es la abeja melipona de la especie Tetragonisca angustula. Es una abeja sin aguijón que produce la miel que conocemos como la miel angelita. La miel angelita es la que utilizan de manera medicinal para los ojos, para la limpieza de los ojos. Esta miel, en ese momento en el colegio hay unas colmenas, pero debido a unas colmenas en unas cajas tecnificadas, es decir, unas cajas elaboradas por el hombre para que las abejas se críen y se mantengan ahí, ¿sí? Debido a la pandemia, muchas de las colmenas que teníamos en el colegio no sobrevivieron. Entonces estamos en busca de nuevas colmenas. ¿Qué les estoy pidiendo en esta guía? ¿Sí? ¿Por qué la incluyo? Ustedes ven en su pantalla, al lado izquierdo, hay una serie de abejitas encima de unas formas geométricas que tienen 6 lados, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados, porque son figuras hexagonales, ¿cierto? En esas figuras, ¿sí? Se observa que las abejas depositan la miel o depositan su cera, ¿sí? La cera es el elemento que les sirve a ellas para protegerse y construir su nido o su colmena. Entonces, como las abejas son un ejemplo de la construcción y de la utilización en la naturaleza de la geometría, lo traigo aquí como tema de explicación, ¿sí? ¿Y qué se les está solicitando? Si ustedes ya están leyendo lo que está en la pantalla, les estoy diciendo que te invito a tomar una foto y enviármela con la localización del panal o colmena que se encuentre y que me cuentes qué posibilidades hay de recuperarla y llevarla a la sede principal. ¿Cuál es la idea? Al lado izquierdo, que ustedes están viendo en su pantalla, esta que está acá, es una piquera, ¿sí? O el inicio de la colmena por donde, que es lo que normalmente nosotros observamos cuando encontramos una, en donde las podemos encontrar, en un árbol, en la pared, em, en una pared agrietada, ¿sí? En el piso, hemos encontrado colmenas en el piso. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes ven, estas abejas son súper pequeñitas, ¿sí? Y ellas no pican, no son una amenaza, por eso se tienen en el colegio, Ah, porque acá en Los el ellas, árboles, conjunto también hay, profe. ¿sí? Acá en el Entonces, ¿cuál es la idea? conjunto hay, Que sean, porque eso son Como las aquí también abejas hay. chiquiticas que uno pasa y no lo pican a uno. esas abejas en todos solamente lados hay. buscan. Sí, en muchos lados hay. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si ustedes tienen en sus casas, cerca de sus casas o en las fincas o en la misma casa de ustedes, la posibilidad de identificar una colmena, le tomen una foto y me la envíen con con la dirección y qué opciones hay de recuperarlas. ¿Qué es recuperarlas? Es decir, si están en una pared, muy difícil y la pared está nueva, digamos, es muy difícil recuperarlas porque habría que romper la pared. Pero, por ejemplo, si están en el piso o en un árbol, es más fácil recuperarlas. O están en un horno, porque la hemos encontrado en hornos, en fincas. Entonces es fácil recuperar la colmena, llevarla a una caja tecnificada para que sobrevivan y poder producir miel. El colegio produce la miel, la vende y con eso seguimos la investigación. Hay capacitaciones durante el año sobre el proyecto y sobre la importancia de las abejas en la vida del hombre. Recuerde que sin las abejas no habría polinización y sin la polinización no habrían alimentos y cosechas, porque ellas son las que llevan de un lado al otro en el momento en que se toman el néctar de las flores y de las plantas, llevan en sus patas y en su cuerpo el polen para que otra planta se polinice y produzca las frutas, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia y por eso estamos en el proceso de cuidado y preservación de esta especie, ¿sí?
Entonces, la invitación es, si tienen, conocen, han visto o han ubicado una colmena con esta forma de piquera, le tomen la foto, me den la ubicación y me la envíen con el trabajo. Si no lo tienen, no hay ningún problema. No va a ser un punto malo para la calificación de ustedes. Solamente es una opción en donde les estoy solicitando que colaboremos con el proyecto para poder recuperarnos de esta pandemia en donde se nos murieron varias colmenas. ¿Listo? Profe, y por chisme mío, ¿de qué forma murió la profesora? ¿De forma natural o por COVID? No, ella, no le estoy diciendo que fue hace un tiempo, fue de forma natural. Nada que ver con el COVID de hace mucho tiempo. Ya hace unos años. Ahora que Bueno, lo pienso, ¿ya llevaba gafas? no sé, Santiago, estamos ahora en clase, ¿listo? Bueno, Listo, Santiago y compañeros. La fundamentación teórica de esta guía está planteada a partir de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta antes de esta hoja, de este título, tienen una valoración, que será la primera de la guía. Recuerden que son 4 valoraciones. Una para la vivencia, una para la fundamentación, una para ejercitemos lo aprendido y una para apliquemos. ¿Listo? En esta guía deben hacer un resumen de la fundamentación. Entonces, en este caso estamos hablando del perímetro. El perímetro ya lo habíamos tocado en otras guías y ustedes no es un tema nuevo para ustedes. El perímetro es el cálculo o la medición de todo lo que rodea una figura geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Dice que el perímetro, la longitud de la medida alrededor de cualquier tipo de polígono, se llama perímetro. Entonces vamos a medir cuánto necesito para acercar una finca. Entonces el alambre que yo necesito para acercar una finca tiene que ser rodeando la finca, ¿cierto? Digamos que es un rectángulo. Entonces necesito calcular el alambre, necesito hacer el perímetro. En este ejemplo hay un polígono de 1, 2, 3 y 4 lados, ¿cierto? ¿Que tiene más forma de triángulo? Sí, pero es un polígono de 4 lados y cada lado tiene una medida. En este caso, este lado mide 2 centímetros, este mide 1,58, este mide 1,22 y este mide 2,88. Si yo quiero encontrar la medida de este polígono, yo tengo que hacer la suma de estos valores. Aquí está el ejemplo de la suma. Recuerden que esto no lo han visto, pero los números que tienen coma se llaman números decimales. Esos ah, números sí, decimales, profe. Eso me tocó verlo solo porque eso nunca apareció en la guía y tocaba dividir números decimales y multiplicar números decimales. Eso es fácil. sí, y porque además ese tema también debieron que haberlo visto en primaria, por eso es que aparece. Bueno, la parte que está antes de la coma se llama parte entera y la parte que está después de la coma se llama parte decimal. Cuando yo tengo un número como el 2, yo lo puedo escribir como un número con coma, colocando la coma al final del 2 y me diría 2,00 y ya me queda como un número decimal. Es decir, que todos los números naturales los puedo convertir en números decimales o naturales o enteros, ¿no? Entonces, para sumar esto, yo tengo que sumar la parte que está entera y la parte que está en decimal. ¿Cómo se hace? Entonces voy a llevar este ejercicio para la pizarra. Y les voy a mostrar. Les voy a mostrar la suma. Entonces, la suma de este ejercicio sería el 2, y para convertirlo en número con coma le coloco 2,00. Voy a sumarlo con 1,58. La coma tiene un único lugar para colocarse 1,22 y 2,88. Si se dan cuenta acá, la coma ocupa un lugar, como las unidades, las decenas, las centenas, la coma ocupa un lugar. En estos números, ¿sí? Tengo la primera cifra después de la coma, ¿sí? La segunda, la primera se llamará décimas, la siguiente se llamará centésimas, la siguiente se llamará milésimas, ¿sí? Por la posición. Y yo sumo de manera que sumo de derecha a izquierda como si el número no tuviera coma. Entonces voy a sumar como si fuera 200, 158, 122 y 288. Entonces yo sumo y digo 8 más 2, 10, más otros 8, 18. Y coloco el 8 y sigo sumando, ¿cierto? Que yo sumo de derecha a izquierda.
Aquí llevo una, 5 más una que llevaba 6, más 2, 8, más 8, 16. Entonces coloco el 6, ¿cierto? Y llevo una. Pero aquí ya está la posición de la coma, es decir, que aquí adelante voy a colocar la coma. Y ahora llevaba una 2 y una que llevaba 3 y una 4 y una 5 y 2, 7. Entonces aquí coloco el número 7. Y eso me va a dar la respuesta que tienen ustedes allá en la guía, que es 7,68. Esa es la respuesta de esta suma. Estoy sumando esto de acá arriba para poder dar la respuesta del perímetro. Y este resultado que está acá lo conocemos como el perímetro. ¿Listo? No todas las veces los lados me dan con números con coma. Algunas veces los lados tienen valores enteros. Pero para este ejemplo que estaba en su guía, sí tenemos números con coma. Entonces ahora me devuelvo la que está acá. Recuerda que para sumar las medidas de distintos lados, todas deben estar en las mismas longitudes. Es decir, que si aquí hubiera habido una unidad que estaba en metros, tenía que pasarla a centímetros. O al contrario, todas a metros. Si aquí hubiera habido una unidad que estaba en decímetros, habría tenido que convertirla a centímetros para hacer la operación. Entonces, en la siguiente dice actividad 1. ¿Sí? Es la primera actividad de la fundamentación teórica. ¿Qué dice acá? Encuentro el perímetro de las siguientes figuras. Tengo en esta figura, ¿cómo se llama esta figura? ¿Cuántos lados tiene y cómo sería el nombre de esta figura? ¿Alguno sabe? Pentágono. 1, El 1, 2, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Un Ah, no sé. pentágono. Hexágono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, correcto, es un hexágono. Todos sus lados miden 20. Es decir, que este también mide 20, 20, 20, 20, 20 y 20. Para encontrar el perímetro, pues tengo que sumar el 20, ¿cuántas veces? 6 veces en total. 20 más 20 más 20 más 20 más 20, ¿cierto? Y encuentra el perímetro de esta figura. Para encontrar el de acá, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Tengo 10,7 centímetros. Este también vale 10,7 y este también vale 10,7. Entonces sumo este 3 veces y me va a dar el perímetro de la figura de triangular. Ahora en este de acá. En este de acá, este lado vale 12 y este vale 9, ¿sí? Y este de acá dice que vale 19, ¿sí? ¿Qué tengo acá? ¿Cuánto debe valer este si este vale 9 y son iguales? Entonces este pedacito de acá nos toca averiguarlo, ¿cierto? En esta figura. ¿Cuánto debe valer este para que 9 más este número me dé 15? ¿Ninguno? Señora profe, ¿Ninguno? señora profe. ¿Cuánto debe valer este segmento para que juntos me den 15? El 9 más 400 que 9 más que me da 15. más 6. Más 6. 6. O sea, que 6, este profe. segmento ve, no me deja escribir. No, no me deja. Así, 6 centímetros. ¿Listo? Eso valdría este segmento. Entonces, ahora me piden que haya el perímetro. El perímetro va a ser la suma de todos sus lados. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer aquí? Sumar 15 más 9 más 6 más 9 más 12. ¿Listo? En la figura 4, en esta figura me dan 6, 8, 3, 4, pero me falta este de acá. ¿Cuánto creen que debe valer este de acá? Si de aquí a acá
y yo pusiera una línea recta, hay 8 centímetros de aquí, aquí hay 3. ¿Cuánto debe medir este si mide lo mismo que de aquí hasta el final? Debe medir 8 12, 11. 11 digo. más 3. Yo no sé por qué se me escribe acá. Yo lo quería escribir acá. 8 más 3 igual a 11. Y la unidad que está ahí es centímetros, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? El perímetro de la figura. Entonces, 6 más 11 más 4 más 3 más 8. Y ahí me va a dar el perímetro de la figura. Me voy para el siguiente punto o la siguiente parte de la guía. Dice acá, segundo, ¿cuántos metros de cerca se necesita para rodear el parque? Este parque tenga presente que los lados marcados con 2 líneas miden todos lo mismo, 7 centímetros. Utiliza el espacio para hacer el proceso. Es decir, que ustedes tienen que hacer un procedimiento para poder contestar a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que encuentro esta línea significa que este lado mide 7 centímetros, 7 centímetros, que este de acá también mide 7 centímetros, que este de acá también mide 7 centímetros y este también. ¿Qué lado nos falta para poder averiguar cuánto es el perímetro de todo el parque? Ya podemos sumar El de todos abajo. estos lados y nos da el total de esta parte, pero nos falta el de aquí abajo. ¿Cómo podemos averiguar este de acá? ¿Alguno me podría indicar? Sumando ¿O el 8 qué idea se les ocurre? sumando el 8 más 6 más 7. Correcto. Correcto, porque esta figura es un rectángulo, pero aquí ya me están dando de aquí a acá cuánto mide, me están diciendo de aquí a acá cuánto mide y me están diciendo de aquí a acá cuánto mide. Entonces es lo mismo que yo diga 8 más 6 más 7. Y ese resultado que les dé ahí va a ser el de ese segmento. Entonces, ¿qué van a hacer? Sumar todos los lados y encontrar el perímetro para saber cuánto necesitan para acercar ese parque. ¿Hasta ahí he sido clara con la explicación o necesitan que les aclare alguna duda? ¿Me he hecho entender? Sí, Sí, señora, está clara. Listo. Nos vamos con la siguiente, que es área de polígonos. Resulta que hasta el momento hemos calculado perímetros y usado unidades de longitud, es decir, unidades con centímetros, decímetros, centímetros sin nada elevado al cuadrado. Cuando hablamos de área, hablamos de unidades de superficie. Y aquí en la guía dice superior. Estamos hablando del significado de superior para indicar por qué se utilizan unidades de superficie cuando hallamos área. Es la parte del plano cuya extensión es limitada y se expresa en 2 dimensiones, largo y ancho. Entonces aquí aparece el plano cartesiano. El plano cartesiano, ustedes lo han hecho antes como para ubicar, ¿sí? Donde este es el eje X y este es el eje Y. ¿Me están viendo? Este Sí, es el eje señora. Y y este es el eje X. En el horizonte el X, de manera vertical, ¿sí? El Y. Dicen, podemos utilizar también los múltiplos o submúltiplos del metro cuadrado, que son el decámetro cuadrado, el decímetro cuadrado, y la unidad de superficie recibe el nombre de área. Entonces, por eso llamamos y vamos a empezar a calcular el área. Ya no vamos a hacer una suma de los lados, sino vamos a hacer una multiplicación. Y al hacer una multiplicación aparece la unidad cuadrada, ¿sí? ¿Qué debo recordar? Que para calcular áreas, los lados deben estar indicados en la misma dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Que si los tengo en centímetros, todos deben estar en centímetros. Si los tengo en metros, todos tienen que estar en metros. Uno puede estar en decímetros y el otro en metros, pero yo quiero la respuesta en metros. Tengo que convertir esos decímetros a metros. ¿Con qué los convierto? Con una guía que ustedes vieron antes. Esta guía que estaba acá. Ustedes vieron esta guía en el periodo anterior, ¿cierto? Esta guía. Y ahí tenían una parte de geometría, que es esto.
Con esto Ah, Sí, profe, hace las eso. multiplicación Ya, conversiones. ya, faltante, no ya. sé cómo uno quiere Profe, hacerlo. Señor, me va a salir porque ya se me va a descargar el teléfono, ¿vale? Entonces, pues, para que miras el video cuando... para terminar la Sí, clase, profe. ¿listo? Bueno, buen día. Sí, profe. Entonces, con esta hacemos las conversiones, pero entonces nos vamos a devolver. Aquí hacíamos conversiones en unidades de longitud. Cuando hablamos de unidades de área, hablamos de conversiones de a 100 en 100, porque un metro cuadrado equivale a 100, a 1 por 1, ¿cierto? A 100%. Entonces aquí las conversiones ya no van a ser de 10 en 10, sino de aquí le agrego un 0 a cada uno y voy a hacer multiplicaciones o divisiones de a 100 en 100. Pero eso todavía no lo vamos a ver, entonces no nos vamos a complicar todavía con esas unidades. Vamos a ver lo que está en la guía. En la guía de ustedes dice, hay una tablita que tiene las unidades de las fórmulas de las áreas para diferentes figuras. Entonces, en el lado izquierdo tienen el nombre de la figura, en la mitad tienen la figura o la forma de la figura, y en la del lado derecho de ustedes aparece la fórmula. Estas fórmulas no cambian, solo cambian las dimensiones, ¿sí? Dice, un triángulo puede encontrar de diferentes maneras y se clasifica según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos, como lo vimos en clase anterior. Pero aquí están dibujando dos triángulos cualesquiera, sin importar cuál fue su clasificación. Y me dicen que el área de una figura geométrica como el triángulo es base por altura sobre 2. Quiero que vean algo. Este triángulo que está acá, ¿por qué es dividido entre 2 el área? Porque cuando yo tengo un cuadrado, ¿sí? Si ustedes tienen una hoja que mida lo mismo, un cuadradito de una hoja, y ustedes lo dividen en 2, cuando yo hago esto con una hoja, vamos a ver si se nota acá. Esta es mi figura geométrica de un cuadrado, ¿cierto? Esta porción de la hoja. Y si yo la divido en 2, me forma dos triángulos, miren. Un triángulo y otro triángulo. Un triángulo por acá y un triángulo por arriba, ¿cierto? Así y hacia abajo. Como se divide en 2, por eso el área de un triángulo es base por altura sobre 2, porque viene del cuadrado. La del cuadrado es lado por lado, ¿sí? Voy a multiplicar lo que vale un lado por otro lado. Como los lados son iguales, por eso se describe L cuadrado. La de un rectángulo, base por altura. En un rectángulo, como una hoja de estas, es un rectángulo, porque tiene un lado más largo y un lado más corto. Esto se llama base y esto se llama altura, ¿sí? Para un rectángulo. Tengo un rombo, que es como una cometa, y es un cuadrilátero. En el rombo hay una diagonal mayor y hay una diagonal menor. La diagonal mayor es la que va del extremo superior como de norte a sur. Y la diagonal menor es la que va de oriente a occidente o occidente a oriente, cualquiera de las dos direcciones. Y el área se calcula diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Cuando abro un paralelogramo, abro una figura como esta y se va a multiplicar base por altura. La altura de un paralelogramo y de un trapecio es la distancia que hay entre las dos líneas paralelas, ¿sí? En este caso, entre la base y el segmento superior. Esta se llama altura. Y en el paralelogramo, para calcular su área, se multiplica la base por la altura. Luego tengo aquí abajo la fórmula de un trapecio. Un trapecio tiene una base mayor y una base menor, porque uno de sus lados es más grande y el otro más pequeño, ¿sí? Calculo el área haciendo base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Hola, hija, pero déjame un momentito. Un polígono regular, como este, ¿cuántos lados tiene? Este que estamos viendo acá, que tiene Cinco. 5. ¿Y se llama cómo? Jamie. Pentágono. Pentágono. Los polígonos regulares o figuras que tienen más de 4 lados, se calcula su área encontrando la altura de la figura. En este caso se llama apotema, ya no vamos a hablar de H, vamos a hablar de una letra que se llama apotema
pero es la altura, ¿sí? Del triángulo que se forma internamente en este pentágono. Aquí se hace una línea para acá, una línea para acá y se forma un triángulo. Calculamos la altura de ese triángulo, que es la misma altura de todos los triángulos que se dividen en esta figura, que es un pentágono. Y lo dividió entre dos, pero este tema ya lo ven en profundidad para grado octavo. ¿Listo? Bajamos y les explico. Hasta aquí hemos visto todo lo que se refiere a polígonos, a figuras planas, ¿sí? Ahora nos vamos a referir a poliedros, a figuras en 3D. Los polígonos son figuras en 2D que yo puedo dibujar. Y en 3D es que yo puedo dibujar y que se puede formar la figura, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá es un cubo, ¿sí? Y un cubo es uno de los poliedros, ¿sí? ¿Listo? Tengo esta figura que está acá, que es otro cubo, ¿sí? Pero este poliedro tiene 12 caras y este poliedro se llama dodecaedro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay pentágonos, vean, ¿cierto? Pero cada cara se une para formar una figura tridimensional como esta, un sólido. Las uniones entre los lados, ¿sí? Tienen un nombre, ¿sí? Y cada uno de los polígonos que forman la figura se llama cara. Esto es una cara. Cada esquina en donde se forma una unión de segmentos o de polígonos se llama vértice. Y a todo este lado, que es como el filo, se llama arista, ¿sí? Entonces lo vamos a ver aquí en su guía. Dice, la naturaleza está compuesta por formas muy variadas que se aproximan bastante a los cuerpos geométricos. Todo lo que es relacionado con la geometría y es la forma en que el hombre vio las figuras, que las llamó figuras geométricas que se presentan en la naturaleza y buscó la forma de calcular o de utilizar la matemática para describirlas. Entonces, en la naturaleza encontramos figuras como el cuarzo, ¿sí? Figuras como la fluorita, que son minerales, y la pirita, ¿sí? Son minerales que se presentan en la naturaleza y son ejemplos de poliedros de los cuales los matemáticos ¿Un diamante? antiguos o un diamante, ¿sí? Se basaron para la construcción de las figuras geométricas o para darle el significado de esas figuras que habían en nuestra naturaleza a un lenguaje matemático. Entonces, un poliedro es un cuerpo geométrico de caras poligonales, ¿sí? O sea que varios polígonos forman un poliedro. La intersección de dos caras se llama arista. Era lo que les estaba diciendo. Esta es una cara que es un triángulo y esta es otra cara que es otro triángulo que son dos polígonos. La unión de esos dos polígonos, el segmento que se ve acá, será la arista y los puntos o las esquinas de cada una de esas uniones se llamarán vértices. Dice, hay polígonos, estos son poliedros, estos no son poliedros. Estos son figuras que se generan a partir de la revolución o el giro de una figura geométrica específica. En este caso, el cono que ustedes están viendo de rojo, este que está acá, es una forma geométrica que se genera a partir de la revolución o el movimiento en circular, ¿sí? De un triángulo. Y esta que está acá es la revolución o movimiento circular de una figura geométrica como el círculo, ¿sí? Dice, para caracterizar un poliedro se tienen en cuenta los siguientes aspectos: el número de aristas, caras y vértices, la forma de las caras, es decir, si son polígonos regulares o irregulares, y el orden de los vértices, que corresponde al número de caras concurrentes en cada vértice. Concurrentes es que llegan al mismo, en cada vértice, ¿cuántas caras se unen? ¿Sí? Por ejemplo, en este vértice se une una, dos y tres caras. En esta sola esquina que está aquí señalada, se une esta cara triangular, esta otra cara triangular y la de abajo, que es un cuadrado, un rectángulo, perdón. Entonces, por ejemplo, en la figura se muestra un poliedro formado por una cara cuadrada, que es la base, y cuatro triángulos. Uno, dos, el de acá tres y el de atrás cuatro.
Este poliedro se conoce como pirámide de base cuadrada. Esto es una pirámide como la que utilizaron los egipcios para la construcción de sus lugares de tumbas sagradas. Y dice además, este poliedro se conoce como pirámide de base cuadrada. En este poliedro, la cara cuadrada se denomina base y las caras triangulares se denominan caras laterales. La figura 2 muestra un sólido que no es un poliedro. Aquí, ¿qué pasó? Que este lado de acá ya tiene una curvatura. En el momento que la figura tiene una curvatura, ya se considera que no es un poliedro. Por ejemplo, este que está acá, no sé si lo alcanzan a ver. Esta figura ya se considera como un sólido de revolución, que es un cilindro, ¿sí? Vea, tiene una base circular y se genera a partir del movimiento circulatorio de él. Y una base rectangular. Esta que es un empaque de una crema también. Ya no son poliedros, solamente son sólidos. ¿Listo? Este mouse, por ejemplo, que tengo acá en la mano, pareciera una pirámide, pero ya no es una pirámide porque tiene una curvatura aquí que ya deja de ser un poliedro y se vuelve en un sólido. ¿Listo? Bueno, una forma de clasificar los poliedros es clasificarlos por cóncavos o convexos. ¿Cuándo un poliedro es convexo? Un poliedro es convexo cuando todas sus caras son polígonos convexos. Y es cóncavo si alguna de sus caras es un polígono cóncavo. ¿Qué es convexo? Convexo es que tenga una figura regular, ¿sí? Es decir, que sea un polígono regular, como estos que están acá. Tiene una cara recta en donde se forma a partir de un cuadrilátero y todas sus caras son iguales. Por eso esta figura geométrica o este cuerpo que le estoy mostrando acá, que es un cubo, se llama un poliedro convexo, ¿sí? Y cuando no tienen una de sus caras de la misma forma, ya se considera que es un poliedro cóncavo. En la imagen que les estoy presentando, el rojo y el azul son poliedros convexos y el amarillo y el verde son cóncavos. ¿Listo? Esas son las dos formas de encontrar. ¿Qué encontramos acá? Una cara con un polígono regular. Un polígono regular, ¿qué quiere decir eso? Que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos internos iguales. Y aunque está ladeado, se llama oblicuo, también tiene sus caras de la misma forma con sus ángulos iguales, ¿cierto? Este que está acá ya es una combinación de varios polígonos regulares para formar una figura como esta. Si bien aquí hay un cuadrado, ¿cierto? Aquí hay casi un rectángulo, pero ya hay aquí hay un rectángulo, pero ya aquí hay una combinación con unos triángulos, lo que hacen que ya con una sola cara que no sea regular, ya se considere cóncavo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un poliedro regular? Y con esto creo que termino el día de hoy. Un poliedro regular, ¿sí? Es el que estábamos viendo acá, que también sería un poliedro convexo. Dice que es el que tiene sus caras regulares congruentes, es decir, que miden lo mismo. Y sus ángulos diedros, al igual que los poliedros iguales. En la naturaleza solo existen 5 poliedros regulares, que son el tetraedro regular, el hexaedro regular, el octaedro regular y el icosaedro regular y el dodecaedro. Este que están viendo acá, ¿sí? Es un dodecaedro. ¿Qué quiere decir dode? Que tiene 12 caras, ¿sí? Esta figura que está acá tiene 12 caras. El hexaedro es como este cubo o como este cubo, ¿cierto? Y el tetraedro es como una pirámide, pero donde su base también es un triángulo. ¿Listo? Al lado izquierdo de sus pantallas aparece una pequeña información que se llama zoom. ¿Sí? Zoom es una pequeña explicación donde le dicen qué es el desarrollo de un plano de un poliedro. Es como si yo quisiera hacer una figura. ¿Les ha tocado hacer un cubo o una pirámide o un prisma en cartulina haciendo los dobleces? No, que me acuerde.
No que se acuerden, bueno, en esta clase lo van a No. tener que Profe, hacer. yo sí. Bueno, en esta clase lo van a tener que hacer. El desarrollo es como si yo cogiera esta figura geométrica y la extendiera en una, pudiera desdoblar sus caras, perdón, y volverla una figura plana. Entonces el desarrollo de esto va a ser eso. Es como el dibujito, sí, antes de unir las caras. Entonces ahí en la pantalla a ustedes aparece el desarrollo de una pirámide con base cuadrada. Una pirámide tiene 4 caras triangulares y tiene un cuadrado. Si yo doblo esta cara hacia el centro y uno esta, me van a formar la pirámide que miré arriba, ¿sí? En la figura 1. Y esto que está aquí, esta presentación de manera plana, se llama desarrollo plano de un poliedro. Aquí tienen la información de una fórmula que se llama la fórmula de Euler, que establece que siempre que yo haga con poliedros, que cuento el número de caras, el número de vértices y el número de aristas, y cuando haga la suma de las caras más el vértice menos la arista, siempre me va a dar 2, sin importar cuántas caras y cuántos vértices se estén formando. Siempre me va a dar 2. Entonces recuerden, esto es una cara, ¿cierto? Y esta esquina de acá es uno de los vértices. ¿Listo? Y este filito que se forma acá al unir la cara de acá, la cara amarilla con la cara naranja que están viendo ustedes, amarilla por este lado, naranja por este lado, esta unión se llama vértice. ¿Sí? Aquí hay otro vértice, la unión entre la cara verde y la cara naranja. ¿Sí? Esos se llaman vértices. Y cuando yo aplico esta fórmula, se cumple que el resultado siempre es 2. Lo encontró un matemático llamado Leonard Euler en el año que nació en 1707 y murió en 1783. ¿Qué me queda para terminar? Me queda esta explicación de unos poliedros irregulares, que son aquellos en donde no todas sus caras son del mismo tamaño y sus vértices no tienen el mismo orden, ¿sí? Las pirámides son poliedros en que una de sus caras se llama base y es un polígono y sus caras laterales son triángulos. Entonces ya no tienen la misma forma todas, ¿sí ven? Porque aquí la pirámide tiene una base cuadrada, pero sus lados, sus caras son triángulos. Entonces ya este es un poliedro irregular. Profe, entonces, ¿qué debemos haber hecho de la guía para la próxima clase? ¿Cuándo es la Voy para próxima allá, clase? voy para allá. Para la próxima clase ustedes tienen que entregarme. La próxima clase de esto será el día de mañana, pero mañana vamos a trabajar por, por WhatsApp, ¿sí? Para explicar la C. Iniciamos con la C y la siguiente semana trabajamos esta guía otra vez. Deben entregarme la vivencia. Voy a cerrar esto de acá. La vivencia va hasta es esta hoja. Vamos a hacerla más pequeña para que miren. La hoja número 1, ¿sí? Que ya hicimos este punto en clase, este lo hacen ustedes en casa. Y este es opcional si tienen encuentran colmena cerca de su casa. La B, tienen que hacer un resumen de lo que aparezca en la guía y responder la actividad 1, colocar este cuadro por completo en su cuaderno. Profe, el cuadro uno lo puede recortar y pegarlo al cuaderno si uno tiene la Ok, guía. si ustedes tienen la guía, la pueden recortar y pegar. Bueno, Hasta que lleguemos hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí antes de ejercitemos lo aprendido. Ahí van a poder, hasta ahí terminamos el día de hoy, ¿sí? Ahí les estoy pasando la línea, ¿sí ven? Entonces, hasta ahí terminamos el día de hoy. Mañana, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar por lo menos los 4 primeros puntos en la clase que tenemos a las 9:10 por WhatsApp. Si yo no he terminado la entrega de boletines a esa hora, les mando los videos y ustedes van a contestar la asistencia. Voy a tratar de hacerlo,
porque yo tengo entrega de boletines a las 8:30. Entonces espero haber terminado para esa hora. Si no, pues trabajamos eso la siguiente semana. ¿Cuándo me entregan esto? Plazo máximo para entregar jueves de la siguiente semana, que sería jueves 12 de agosto. ¿Listo? Listo. Profe, Ok, y no te profe. olvides enviar la grabación al grupo. Sí, ya apenas la tengan, yo creo que por ahí a las 3 de la tarde ya está. Listo, profe. Entonces ya terminó la clase. Sí, ya terminamos por el día de hoy. Voy a dejar de grabar. Bueno, profe.